Vamos a comenzar con esta bellísima historia, este cuento de Dublines que se llama Los Muertos, de James Joyce, irlandés, y la puesta en audiovisual, que es la película de John Huston, que tiene varias cuestiones para situar históricamente, y para comentar, y yo estoy segura que todos y todas de ustedes tienen mucho para hablar y mucho para enriquecernos. Yo voy a hacer una breve síntesis de algunas cuestiones como para introducir en el tema. Bueno, tenemos por una parte el autor, James Joyce, nacido en 1882, si no me equivoco, y muerto en 1941. Creo que estoy fallando en algo porque algún dato estoy diciendo mal, porque murió a los 57 años en Suiza. De algún dato me acabo de confundir seguramente, pero estamos hablando de alrededor de la década del 80 del siglo XIX, que nace en Irlanda, y en 1904-1905 aparece este cuento, no, perdón, está datado el cuento, fue publicado mucho después, habla de una historia en el año 1904 en Dublín, o Dublín, o Dublin, según uno lo quiera, yo estuve en Dublín y me dijeron, o decís Dublín o decís Dublín. Es realmente hermoso, y este cuento y la película me hicieron acordar, por más que no está filmada en Irlanda y en Dublín, sino en Estados Unidos, porque Huston tenía más de 80 años y estaba muy enfermo, la filmó en silla de ruedas y bueno, le impidió viajar a Irlanda, que es bellísimo, y Dublín es una ciudad llena de historia, y cada paso, cada edificio, cada monumento, el río y sus puentes, es realmente una ciudad bellísima y llena de historia, y sobre todo de historia independista. Ustedes saben que Irlanda, y en esto es lo que de una manera uno mira a James Joyce con cierta crítica. James Joyce, si bien era irlandés y estaba orgulloso de ser irlandés, sentía que su lengua natal era el inglés en lugar del gaélico, que es la lengua celta, la lengua de la cual provienen sobre todo Escocia e Irlanda, que son celtas, a diferencia de los ingleses, perdón, y los galeses también. Por eso los escoceses y los irlandeses, que han sido dominados por los ingleses de una manera muy cruenta, dicho de una manera fácil, odian a los ingleses y tienen un gran sentido nacional, los escoceses y los irlandeses, con respecto a Inglaterra. Pensemos que en la isla de Gran Bretaña conviven 4 comunidades distintas, ¿sí? 4 nacionalidades distintas: los irlandeses, los escoceses, los galeses y los ingleses, de los cuales los ingleses han sido, digamos, los más conquistadores, los más abruptamente, no colonizadores, sino apropiadores de los otros territorios. Y en el caso de James Joyce, si bien se sentía irlandés, y es uno de los grandes orgullos de Irlanda tener varios premios Nobel, Mirta Almeno dice, no te hagas problema, Mirta, se te ve el recuadro, que está bien nominado, así que recién estamos empezando, no te hagas problema. Si tenés alguna idea para la semana de diciembre, después nos las haces saber. Entonces le decía, en este un poco desordenado discurso que estoy teniendo, estoy tratando de definir un poco a James Joyce. Irlanda es un país eminentemente católico, la cultura celta se vio de alguna manera conmovida o apoderada o
o transculturada por la Iglesia Católica, que tiene mucha influencia en Irlanda. Tal es así que, bueno, muchas de las costumbres celtas o gaélicas se vieron desvirtuadas, aunque hay un gran nacionalismo en Irlanda que las está tratando de recuperar. Es el único país, Irlanda, que tiene un instituto muy grande de recuperación de la lengua gaélica, y en las escuelas se enseña en inglés y en gaélico. Esto lo traigo a colación por el hecho de que Joyce en un momento, incluso en el cuento largo que es Los Muertos, hace mención un poco de Gabriel, es como un alter ego de él, porque él fue también un intelectual, el único de su casa que pudo, digamos, tener estudios universitarios, y es el caso de Gabriel también, que según cuenta en la historia, con sus tías, su prima, la que está en esa casa, también fue el único que pudo asistir a la universidad, y siente cierto escozor por mostrar su superioridad intelectual ante los invitados. Es un poco como ahí lo podríamos considerar como un alter ego de Joyce. Joyce, habiendo estudiado hasta el secundario y parte de los estudios superiores en una comunidad jesuítica, católica, él se separa de su catolicismo y lo reprueba. Aunque en su formación, en sus escritos, aparece de alguna manera las historias o las anécdotas de ese catolicismo que está muy arraigado en Irlanda. No obstante, él reniega de su catolicismo. Les digo todas estas cuestiones porque se ven luego en el cuento y en la película. Sin embargo, él no es nacionalista, él se siente inglés. Fíjense que el personaje Gabriel escribe artículos en un periódico de Londres, de Inglaterra, y eso es muy criticado por su compañera de universidad, por otra profesora, que se va antes de comer a un meeting, se va a un encuentro de los independistas, porque en el siglo XX Irlanda consiguió con mucho sacrificio y con gran esfuerzo consiguió la independencia de Inglaterra, salvo la zona del norte, Irlanda del Norte, que fue apoderada de una manera pero sumamente cruenta por Inglaterra, que es donde está el ejército de revolución nacional, ¿no es cierto?, que sigue vigente. Dice: hola Esther, soy Jorge Fernández, hoy registro tu curso de literatura de género para colaborar a la confusión general, no sé, un mensaje en WhatsApp. Si querés decirlo, Jorge, no sé. Bueno, le decía que en esto se ve que él no era independentista. Extrañamente, al haber renegado de la religión católica, uno podría llegar a pensar que también era partidario de participar en la lucha por la independencia, que duró mucho tiempo en Irlanda, y no lo hizo, era contrario a eso. O sea, él decía que su lengua era el inglés, con lo cual es toda una postura política. Esther, ¿podés cerrar tu micrófono, por favor? Esther Vinocourt, si podés cerrar tu micrófono. Bueno, en el cuento, el argumento, la historia, digamos, es básicamente una noche navideña en que parece, o cercana a la Navidad, en que la familia Marcotte hace una tradicional cena navideña formada, y la familia son dos tías solteronas, viejas, una evidentemente más anciana que la otra todavía en toda Kate, en toda su actividad, y Julia
ya bastante deteriorada, como que se ve la proximidad de la muerte en su rostro, y en sus actitudes, en sus pensamientos, y una sobrina, Mary Jane, que es la que de alguna manera sostiene la casa con sus clases de piano. Asisten menos invitados que en otras ocasiones, porque la situación económica va en detrimento, y asisten 3 alumnas de Mary Jane, algunos participantes del coro de la iglesia, que son los jóvenes que participan, una persona mayor que es la única de otra religión, el señor Brown, que es protestante, y un personaje muy disruptivo, que es Freddy, que es borracho, que es alcohólico y siempre genera algún tipo de disturbio a la formalidad tan estricta de esa familia irlandesa. Lo que hoy veríamos como una persona quizás graciosa, tenemos que ubicarnos en cuáles eran las reglas de comportamiento habituales en el año 1904 en una Irlanda victoriana, ¿sí? Donde la moral y las costumbres están restringidas y la falta de evidenciar los propios sentimientos y las propias emociones eran como una norma. Y eso creo que las emociones ocultas son las que más nos dicen, ¿sí? La gestualidad, las posturas, los comentarios soslayados, son los que más nos comunican en este caso. Y la figura preponderante del sobrino Gabriel con su mujer, que son de alguna manera protagonistas junto con las tías y la prima de esta historia, porque este primo, como les decía, este sobrino, Gabriel, primo de Mary Jane, es el único que tiene estudios universitarios, que está en la universidad, que se casó con una mujer no universitaria de Galway, que es una zona más rural, por lo cual otro invitado es la profesora compañera de Gabriel, que de alguna manera denota el carácter rural y poco intelectualizado de la mujer de Gabriel. Y el tema, en realidad, que le da título a este cuento, Los Muertos, es ver la proximidad de la muerte, por ejemplo, en la tía Julia, y el gran codo, el gran momento crítico de... Esperen que voy a poner en silencio porque se escuchan los llamados, ahí está. El gran momento que presenta un cambio de rumbo en este cuento es cuando se están a punto de ir, el matrimonio, Gabriel muy enamorado de su mujer, es el hecho de que el tenor que había sido invitado, también un muchacho cantante, canta una canción que le recuerda a ella un amor de cuando era muy joven, cuando tenía 17 años, que le canta un muchacho que era de alguna manera su festejante o su amor no concretado, que le canta a ella y la visita en un momento de lluvia diciéndole que sin ella no va a poder vivir porque se va a ir a Dublín a un colegio religioso, y un muchacho tuberculoso que después de esa lluvia a la semana fallece, y ella le queda como un gran dolor jamás confesado. Entonces, al escuchar esa canción, ella recuerda, revive todos esos momentos, y en la vuelta al hotel que habían tomado por esa noche antes de volver a su hogar, se producen unas escenas de gran tensión, porque Gabriel está con muchos deseos de tener relaciones sexuales con ella, está muy enamorado, la ve muy hermosa, es una mujer muy atractiva, y ella no responde a sus tímidos requerimientos amorosos, porque ahí vemos un poco la
la pacata moral victoriana de la época, como le da un beso a una mano enguantada, ¿no es cierto? Cosas que hoy no son de actualidad ni de la cinematografía actual. Y como ella al final le cuenta cuestiones que están con mayor detalle y mayor evidencia en el relato textual, literario, ella no responde a sus requerimientos, o por lo menos a la ansiedad que él tiene, y le cuenta esa historia que marca un punto de inflexión en la película, porque Gabriel ahí duda de cuál es su posición en el matrimonio, cuál es su posición en la vida, qué pasa con la muerte, qué pasa, hay toda una reflexión filosófica, existencial, de cuál es la realidad y cuál es la ilusión de alguna manera, ¿no es cierto? Parece la caverna de Platón, que él ha vivido una ilusión de su relación matrimonial durante toda su experiencia de matrimonio, y que ahora como que ha salido de la caverna y ha visto que el sol es oscuro, porque no sabe si su mujer lo ha amado, qué rol ha cumplido él en ese matrimonio. Y por otra parte le recuerda su propia falibilidad, su propia fragilidad, que él va a morir, que su tía tan querida Julia va a morir. Y esto luego se ve reflejado en la película, donde hay extraordinarias actuaciones, muy hermosa, diría yo, puesta en escena de las cuestiones, que son mayormente todas en interiores. Han hecho yo creo, una recreación John Huston en los objetos de la casa y en la casa elegida o construida al efecto de la puesta en película, ha respondido fielmente a la descripción de la casa del relato, porque muestra la zona de descanso donde los varones se acomodan y tienen sus enseres y sus lugares para guardar sus sombreros, sus bastones, sus paraguas, sus sobretodos, cómo son atendidos por la empleada doméstica, donde también hay ahí un diálogo conflictivo con Gabriel o Gabriel, cómo son las mujeres atendidas por las tías y su prima, y cómo tienen otro lugar para guardar sus cosas, y el salón de baile, que es el salón de la casa, estas cuestiones, estos diálogos controvertidos que se suceden durante la noche entre Gabriel y la profesora, entre el señor Brown y el resto de los invitados, las intervenciones de Freddy estando borracho, las intervenciones de la mamá de Freddy. Acá agrega un poema recitado por la tía Kate, que no estaba previsto en el cuento, pero sí está la canción tan dulce de la tía Julia, donde se ve de alguna manera su decrepitud, su cara, la escena de las galochas, donde se ve la imposición cultural del continente sobre las islas y el desconocimiento de esta mujer de edad. A mí me revienta decir de edad, porque acá de edad todos somos todos tenemos edad y todos somos grandes y tenemos otros criterios que quizás también los tenían en aquella época la gente mayor con relación a su propia decrepitud y a sus propias capacidades. Bueno, la mayor de las tías se ve también con cierta desubicación con respecto a las novedades del continente, y eso es todo un trabajo aparte, digamos, con respecto a la conciencia de la edad, de las novedades, y lo podemos comparar con nuestras posibilidades o imposibilidades o no el manejo actual sería de los medios electrónicos, que no somos ni incapaces ni tontos, como a veces
nos haría una transpolación de ese tipo, ¿no es cierto? Como la tía se ve que no sabe lo que son galochas, para qué sirven y el significado de galocha, ¿no? Yo le puse un escrito, una recopilación, no sé si la habrán leído, de las biografías de James Jones y de John Huston y comentarios acerca del cuento y acerca de la película, que podemos estar de acuerdo o no, pero sí nos proveen de información interesante, ¿sí? O que a mí me parece interesante que nos ayude a analizar estas cuestiones de ambos soportes, el soporte literario y el soporte audiovisual. En la película se ven con muchas imágenes de tomas de planos generales, de planos medios y de primeros planos de los rostros, esas inseguridades, esas autolimitaciones, de alguna manera los delirios que no saben cómo repararse de Freddy cuando habla de lo bien que canta la tía Julia y no sabe cómo desembarazarse de su propia metida de pata o de su propia imposibilidad léxica, ¿no es cierto?, de hablar por su estado alcohólico. Podemos ver esos momentos de duda y de incertidumbre de Gabriel ante el discurso que había preparado, que por ejemplo en el cuento dice que quería introducir frases de Shakespeare, pero pensaba que el público no estaba preparado porque no eran intelectuales como él, como para valorar lo que él había incluido en el discurso. El discurso también está en el material que agregó el compañero, también lo podemos ver en el cuento, que en cierta medida habla de esa valoración del pasado en el discurso, los valores que deberían volverse a poner en vigencia en el presente, un poco es el tema permanente de la edad de oro que ocurrió en el pasado y que ya no es más, que en cierta manera es nuestra niñez y adolescencia, que siempre la vemos como tan maravillosas, pero que en realidad el mejor tiempo es el tiempo presente, porque es el que estamos viviendo. Hay también un juego de eso en el discurso, además del agradecimiento por demás exagerado y cantado reiteradamente a las tías y a la prima, y la parte final, cuyo momento más, no sé si decir romántico o sublime o sensible, es la visión de su mujer en la escalera, escuchando, azorada y llorando la canción, ¿no es cierto?, tan dulcemente cantada por el personaje tenor. Y cómo los muertos se refiere ese título que nos deja porque muerto no hay ninguno, sin embargo nos muestra desde la empleada doméstica que tiene sus pies muertos, cansados de tanto subir y bajar la escalera, con su triste historia sentimental y las imposibilidades que ha tenido, que habla un poco de una muerte física y de las ilusiones, la muerte en la tía Julia, que ya está próxima por edad y por situación de salud, y que se lo ve en sus ojos y en sus gestos tan bien representados, como ese, más que desgano, como ese desasosiego, y la muerte en la situación matrimonial de Gabriel y su mujer. ¿Qué pasa con la muerte civil del alcohólico cuando su madre dice no se va a casar nunca, ya está arruinado? ¿Qué pasa con la situación de la muerte de las costumbres, de las viejas costumbres victorianas, católicas, ¿sí? ¿Qué pasa con la situación del movimiento independentista, que supondría la muerte de su vinculación y de su dependencia cultural también, no solo económica, la dependencia cultural de Inglaterra? Hay muchas muertes ahí en juego.
Yo estuve leyendo del libro las 3/4 partes y bueno, hay, por ejemplo, la primera, el primer cuento también hace referencia a la muerte. Si ustedes los leen, hay cuestiones muy interesantes. Hay una particularidad, me parece, en todos estos cuentos, los dublineses de Joyce, que es una cierta frialdad, un cierto quietismo en las situaciones que nunca están concluidas. No son clásicos cuentos, como lo vemos en esta película también, de inicio, conflicto, con desarrollos, con obstáculos, y un final que obra como un desenlace. Acá hay un final en todos estos cuentos, como en este, como en la película, hay como un final abierto, como nos deja a la reflexión. Parece más bien una serie descriptiva de situaciones. La película no es una película de heroísmos ni, ni de conflictos, grandes conflictos emocionales, o por lo menos están bastante tapados, propios de la época, y ciertas ambigüedades que nos dan que pensar, y un final no concluido, más bien reflexionado. Bueno, estas son mis... no quería pasarme de la raya de hablar, creo que me pasé igual, de la raya, el punto, la coma y el punto y coma, y ahora me gustaría escucharlos a ustedes, que sé que tienen cosas que me van a dejar recontra asombrada. Así que les dejo la palabra. Esta fue como una introducción. Y ver que, otra cosita, James Joyce era tal no le daba relevancia a la necesidad de la independencia de su propia nación, que era Irlanda, sino que ya de muy joven se fue a vivir a Europa, a Suiza, a Italia, en Trieste, mucho tiempo, a Francia. O sea, él, de alguna manera, y es lo que le acusan los irlandeses de su época, es haber abandonado a su patria, que estaba en todo ese movimiento independista con tanto esfuerzo y con tanto riesgo de vida. Y bueno, y los amigos que tuvo que lo ayudaban a sostenerse económicamente, Samuel Beckett, Rapound, que realmente lo ayudaron en todo sentido, a publicar, a, a sostenerse económicamente, a pagar sus operaciones. Miren que no es casual que tuviera un problema tan grande en la vista, parecido al que tuvo Borges, que lo dejó casi ciego en el momento. Fíjense que él fallece muy joven de una peritonitis por una úlcera muy grande en el duodeno, o sea, en los intestinos, y ya estaba prácticamente ciego, un poco una historia, un doble de Borges, ¿no es cierto?, anterior a él, y muy admirado también por Borges, por supuesto. Así que todos estos detalles que me parece que tienen que ver con la lectura que podemos hacer de la película y del texto literario. Ahora sí los dejo. Levanten la mano. Enrique, date la voz. Bueno, yo no leí el cuento y viví la película como... viví la película la vi como una historia, bueno, en realidad triste, ¿no? Triste, en donde cuando uno lleva una vida tan atada a formalismos, con tanta frialdad, tan volcada a ver cómo uno tiene que mostrarse más que como es, como que en realidad cuando uno no termina de estar, no sabes si estás vivo o estás muerto. En Exacto. definitiva, como que esa muerte la estás arrastrando durante tu vida, ¿no? O sea, y se ven todos los personajes. Quizá el más alegre, el que más escapa a eso, quizá no, seguro, es el alcohólico. Claro. Que justamente a través del alcohol trata de escapar de esa trampa, ¿no? Todos intentan mostrarse con su sapiencia, con lo que conocen, con la cultura que tienen, con el poder que les da la riqueza, o bueno, una semi-riqueza, porque tampoco es una cosa tan grande, ¿no?
Y me parece que el ejemplo más notable lo da él con el discurso, que en realidad tiene preparado el discurso, se quiere lucir con el discurso, a cada rato lo está repasando, pero no es un discurso que le surja del sentimiento de lo que él le puede querer decir a su familia o a todos, bueno, el grupo con el que se rodea ahí, sino que es una cosa formal, duda justamente, ¿puedo incluir esto? No puedo. Cuando él lo que tendría que haber pensado es decir un discurso que lo saque desde el sentimiento, ¿no? Y seguramente las palabras le iban a brotar espontáneas, porque, digamos, un intelectual se supone que tiene que tener letra como para poder decir lo que quiere decir. Entonces, para mí la película arrastra así esa cadena con la que podemos llevar la vida, ¿no? Una cadena que ya nos está anticipando la muerte. Y me parecen muy referenciales las tomas que hace de fotografías de Sí. familiares muertos, ¿no? Mm, El cementerio. Ahí sí. como que no hay diferencia, digamos, ¿está vivo o no está vivo? Bueno, esa fue mi visión de la película, me pareció extraordinaria. No, me encantó, no sé si encantó, es tan profesional, pero no me interesa, soy más sentimental, más de corazón que de cabeza, o de ambas, no sé, unidas. Me encantó tu visión de la película porque es tan real y nos hace recordar cuestiones, referencias, como bien dijiste, a la muerte, ¿no es cierto? Y que el alcohólico de veras es el único que el alcohol le da libertad para decir lo que siente, con incapacidades, porque se repite, me gustó, me gustó lo que cantó, pero no puede salir de ahí, pero es el único que le da libertad. Y muy buena tu reflexión sobre los referentes, la foto de los muertos, la, el cementerio y las cadenas. Me encantó tu visión y las palabras que utilizaste para mostrar la muerte en vida. Muy interesante, Enrique. Me encantó. ¿Alguien más quiere que yo sé que tiene? Sí, Héctor, te escuchamos. Sí, no, buenísimo el comentario de Enrique. El resumen que hiciste vos, Esther, está perfecto. Está muy bueno. No, algunas pequeñas cosas que diferencian el cuento de la película. En el cuento no, en ningún momento se dice en qué año está transcurriendo la acción. Hay sugerencias, Caruso joven, por ejemplo, Eso, pero no te dice específicamente. En cambio, la película sí, eh, yo creo que, porque además se vendía digamos, en el mercado norteamericano especialmente, Houston pone 1904. sí, Eh, en 1904 es una situación en donde Irlanda todavía no se había sumido en un baño de sangre como hubo después. sí. En un momento, en la película, no en el cuento, ¿cómo se llamaba la piba esta? Igor. Y Ivor la chica, la independentista, que no es casual que le haga un guiño a Gabriel, o sea, como que hablando de que algún conocimiento hay ahí extraacadémico, eh, ella le dice, no, y cuando le dice, che, quedate, viste, está bueno, la fiesta, dice, no, tengo que ir a un meeting. Y en el meeting menciona a James Connolly. James Connolly fue el líder de la independencia irlandesa, eh, era un sindicalista que después se definió como socialista. Por ahí leí que Lenin lo admiraba a Connolly. Ellos son los que toman en 1916 el correo de Dublín, ¿no? O sea, hay un alzamiento, una insurrección, y los ingleses le ponen un acorazado frente al puerto de Dublín y lo recagan a cañonazos. Hay un tendal de muertos, ¿viste? Y un dato muy curioso, que se izó la bandera de Irlanda, que estaba prohibida, se izó la bandera de Irlanda en el edificio ese. ¿Y saben quién la iza? ¿Quién es el que iza la bandera? Un irlandés, obvio, pero era argentino. El tipo que pone la bandera de Irlanda en el Parlamento es este muchacho. Bueno, yo creo que sí, que la película hay montones de incidentes, ¿no? De incidentes. Está la Sí, discusión que ella tiene que Ivory tiene con Gabriel. Como vos lo dijiste en un momento, hay miradas de Greta, pero sutiles.
nomás cuando le dice que le dice lo de las calochas, ¿cómo es? Galocha. Las Sí, galochas, ella hace un golpe de ojo como diciendo, mira qué boludo. Bueno, exacto. dejo seguir. Sí, muy buenas tus apreciaciones. Yo no quería hacer mucha alusión, sino hice una alusión general, pero la independencia de Irlanda fue tremenda, tremenda, porque además las historias que les hicieron vivir, la degradación, la miseria, el maltrato que tuvieron los ingleses con los irlandeses, fue un oprobio. Ustedes saben que en el siglo XIX, si no me equivoco, a mediados de 1800, hubo una gran mortalidad yo no me acuerdo si era en 1830, porque ellos vivían sobre todo del cultivo de la papa. Tuvieron una enfermedad con las papas se pudrieron, no podían cosecharlas y millones murieron de hambre. Estamos hablando de una población, creo que era de 5 millones de habitantes, por un momento la leí porque me interesó muchísimo, de los cuales 1 millón, ustedes se dan cuenta, el 20% se fue a vivir a Estados Unidos. De ahí viene la comunidad irlandesa en Estados Unidos, y de la cual está en Nueva York la gran iglesia de San Patricio, llena de oro, que es católica y en la cual se casó John Kennedy, porque hay todo que unirlo, ¿sí? En Irlanda hay un lugar como una estación de servicio que yo fui, donde está la foto de Obama. Ustedes dirán, un negro, ¿qué tiene que hacer ahí? Porque tenía un tatarabuelo irlandés, Obama, y entonces en ese lugar habían hecho como un sector de museo, de monumento al antecedente irlandés de Obama. En ese momento estaba gobernando Obama en Estados Unidos, pero hay un vínculo que los irlandeses no se olvidan de la mortandad que tenían, e Inglaterra les negaba los recursos a Irlanda para sobreponerse a tal miseria de las papas, y vivían en un estado donde la intención de Inglaterra era destruir la economía, la nacionalidad, la cultura irlandesa. Fue tremenda el vínculo poderoso de Inglaterra sobre Irlanda. Fue totalmente destructor. Por eso el movimiento independentista, del que hubo algunas series un poco rosadas en Netflix, yo vi por la recuperación de esa historia que fue durísima para los ingleses. Por eso no es un hecho menor que Gabriel estuviera en contra y James Joyce le diera lo mismo cuando los ciudadanos murieron y se fueron. Es tremenda la historia de Irlanda, y es tremenda la historia de Irlanda del Norte, las matanzas que hacían. Todo esto que cuenta Héctor es central para comprender la historia también. Es tremendo. Gracias, Héctor. Muy bueno tu apreciación. Sí. ¿Alguien más quiere participar? Sí, Alcira, date la voz, y después Alicia. Bueno, sí. Yo me fui hoy hablabas vos de la fiesta que hacían ahí, que era la fiesta de Epifanía. La Epifanía es la fiesta de los Reyes Magos, de la aparición. Y me fui a fijarme en el Google sobre el término Epifanía, el significado. Y entonces encontré, ¿no?, que Epifanía significa aparición, manifestación o fenómeno a partir del cual se revela un asunto importante, ¿no? Es mostrarse, es aparecer, es cualquier tipo de elemento que manifiesta. Entonces, con hechos, después dice, por ejemplo, que Joyce lo usa en la literatura, el término. Encontré esos detalles, ¿viste? Ahí Sí. que
Sí. ¿no? Y ahí veo que las cosas como de la muerte, como lo que le pasó a él, que se muestra la mujer y él, esa manifestación de la mujer le muestra, le hace un planteo de cuántas cosas que él lo veía de otra forma. O sea, hay mucha epifanía, que dice que usan mucho ese término, como algo que se manifiesta. Y en distintos momentos de la película hay muchos, como la madre de Freddy, la tía, los bailes, o sea, hay todas manifestaciones allí. Y lo asocia a la palabra justo de la Epifanía, que era la fiesta religiosa que ellos estaban festejando, ¿no? De esa asociación. Sí, gracias María Elcira. Muy buena tu observación. Justamente una de las mayores epifanías, o sea, descubrimientos repentinos de la realidad que le pasa a Gabriel es cuando su esposa le cuenta la historia de su amor adolescente. O también, como vos decís, cuando, como Héctor dijo, ese guiño que le hace la profesora de que hay un vínculo extraacadémico que verdaderamente se descubre como que es la contrariedad de la profesora, de que ella tenga vínculos con los ingleses cuando ella está en lo contrario, está buscando la independencia, está participando de los grupos subversivos independistas, y la epifanía cuando la ve a la tía Julia como que la ve pronta a morir, que se ve incluso al final, muy bien María Elcira, cuando Houston introduce la escena de la muerte de la tía, todo vestido de negro, y él imposibilitado de hablar, esas epifanías, ¿no es cierto? Sí, muy buena tu observación, María Elcira. Raúl, Alicia estaba primero, Alicia, y después Raúl, ¿sí? Alicia del Río, te escuchamos. Date el micrófono, por favor. A ver, todavía tenés el micrófono inhabilitado. A ver si podés. A ver si yo puedo habilitártelo desde acá. No, no puedo. A ver si lo lográs. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo quería primero, bueno, claro, creo que la película, en este caso sí es una transposición o una adaptación de la obra, si bien hay escenas que aparecen en la película y no aparecen en la obra, Sí. hay escenas que para mí lo que hacen es un poco cortar con esa unión femenina excesiva, por ejemplo el poema que lee de repente en la película el señor Grace, que no aparece en el libro. Es decir, Houston hizo una cosa más atenuada. Lo que es terrible también en el libro, cuando la escena final con el canto, con Angélica Houston que está bajando de la escalera, que esa escalera también tiene otro significado simbólico, ¿no? El subir. No se le ve la cara en el libro de Joyce, se le ve la parte de abajo del tronco. En cambio, Houston le pone una cara, le pone una expresión a esa mujer que le está pasando algo. Sí. Cosa que yo lo que critico, es decir, no quiero que me pase con Joyce lo que me pasó en su momento con Borges, y por una cuestión ideológica darle con un caño. No quiero que suceda eso. A los 17 me pasa, pero ahora también me pasa. Hay como una muerte de lo femenino que está totalmente remitido a ese ambiente de la literatura, la música, y el hombre, la razón, y la mujer, el sentimiento y el romanticismo para callarse todos los infiernos que llevan adentro y que llevamos adentro, y toda la vida tuvimos la pata, callate y vos soñá. Vos andás a leer un poema, hacé un versito, dedícate a la música, pero no opines. Eso es lo que a mí me reveló, y por eso lo juzgué de feminista, me reveló y lo vi con bronca. Lo leí con bronca, la verdad que lo leí con bronca. Joyce es maravilloso, es como Borges, es maravilloso, pero es ideológicamente me resulta a mí totalmente ajeno a lo que yo pienso, ¿no? Después creo que él creó un ámbito
de esas mujeres es terrible lo que dice. Lo que dice de las mujeres es terrible. Cuando habla de las tías como dos viejas ignorantes, a Greta como una campesina que proviene de un hogar pobre sin educación. Después dice que a las mujeres solo les queda el silencio y la música. Y los hombres, el que no es el erudito, que es él, el narciso, el que se las sabe todas, él, los demás son borrachos. Los demás son borrachos. O sea, el mundo se divide entre él, los borrachos y las mujeres que les toca la música y la literatura. Eso es lo que me parece a mí. En cuanto a los lenguajes, él se da para sí mismo un lenguaje conceptual, ¿sí? Conceptual y discursivo, evidentemente se maneja, y Huston se maneja desde la percepción. Entonces logra un montón de cosas que no se logra en él, y cosas maravillosas, muy finas y muy académicas que logra la escritura de que, perdón el término, pero es un hijo de puta escribiendo, no se puede creer lo que escribe este tipo, pero toda la maldad la tiene puesta ahí. Entonces, esa es la interpretación que yo hice. Hay algunas escenas, lo de la cara de esa mujer al final me parece bárbaro. Creo que hay muertes y muertes y muertes permanentemente, desde el alcoholismo, desde, ya digo, el cerrar a las mujeres en ese ámbito. Me pareció cinematográficamente muy, muy elocuente el contrario, el escenario, la nieve, la muerte, la hibernación del lado de afuera y la tibieza que dan las amorosas mujeres que brindan la música y la poesía y demás, y no pueden vertir opinión alguna. Todo eso me pareció bárbaro, me encantó cuando la mujer se la hizo y lo dejó de una pieza, cuando él iba, el macho cabrío ahí, y imaginándose que iba a estar con ella, y la otra, desde el dolor, que logra expresarse con ese dolor y sacar para afuera, le da una estocada final, porque lo mata al tipo. Eso me pareció grandioso lo que hizo Huston, porque lo hizo Huston desde la cara de ella en la escalera y él mirándola. Eso es increíble. Cómo la mira y cómo logra escribir esa escena desde la percepción del cineasta, que no entiende nada. Esa mujer está sintiendo y él no puede llegar a lo que esa mujer está sintiendo. Esa escena para mí es mágica. Y bueno, eso es, podría seguir mucho más, pero no quiero robarle lugar a algún otro compañero. Eso sería lo que yo percibí de todo esto. Y quiero una sola cosa más. No es casual que esta película Huston la rodara en mayo se terminó de rodar la película, y él se murió en agosto de ese mismo año. Y tenía una enfermedad muy penosa, porque estaba con un cuadro pulmonar, la filmó en silla de ruedas y con oxígeno, porque no podía respirar. O sea, él dice que hacía 30 años que quería hacer este cuento, que quería hacer una película con este cuento, que lo logró ahora. El hijo hizo el guión y actuó la hija, y bueno, fue todo como una despedida, ¿no? Él se debía sentir morir en ese momento. Así que creo que, como dijo Héctor, todo lo referente a Joyce con el tema de la estocada final que le dio su mujer a Joyce con la historia, porque esta historia es de él, eso, y los dos se juntaron en etapas de su vida muy de la muerte presente y muy de la cosa tremenda, ¿no? de Huston. Y bueno, me gustó muchísimo. Cuando vi esa escena yo me quedé, estaba viéndola en el sillón, no me podía levantar del sillón de la escena final de la película. Yo todavía creo que escribí, que puse monumental película. Después la vi de nuevo y no me gustó tanto. Pero en la primera impresión recibí toda esa percepción y bueno, me pareció fantástico. Cierro acá, chicos, muchas gracias, disculpen, me voy con el entusiasmo, me voy de mambo. Listo, cierro el micrófono. Gracias, Alicia, muy valiosa tu
tu aporte, tu lectura de ambos, del texto literario y de la película, y sí, es cierto, había un grado de misoginia propia de la época y propio de Joyce también, y su esposa Nora, con la cual estuvo unido 30 años, pero se casó en los últimos 5 años de su convivencia, realmente ella, su esposa, fue la que le contó esto porque su esposa era justamente una ex campesina de Galway y le había pasado a ella esa historia que le cuenta y él la copia de alguna manera en el cuento. Y bueno, él además, dentro de su misoginia, tenía muchos amores furtivos por todos lados y él lo veía con total y absoluta normalidad y le decían en algún momento, creo que fue Beckett que le dijo, tenés que organizar, porque era muy desorganizado, muy manirrota, no se preocupaba por los intereses económicos y por mantener a su mujer y a sus 2 hijos, le dice, bueno, tenés que ordenarte un poco y tenés que tener que dejar de tener tantas mujeres. Y entonces le dijo que él contestó como que no le quiten las mujeres porque era lo único que lo hacía sentir vivo, un poco como vos dijiste lo del macho cabrío, ¿no? Que no tenía ningún problema en serle infiel a la mujer, incluso en el material que yo les di, que como que le pedía a la mujer, a Nora, que se acostara con otros, como para que después le contara esa experiencia y las utilizara para su escritura, o que le pedía, digamos, trucos o posturas sexuales como para que él después utilizara para su escritura, como motivo de su escritura. No es casual que su hija Lucía fuera esquizofrénica, ¿no es cierto? O sea, hay toda una cuestión ahí de narcisismo personal en Joyce y de misoginia hacia la mujer, y se ve. Gracias, Alicia, por tu lectura y por la lectura de la situación de Houston también, porque el ahogo de Houston, como lo compararon aquí como el ahogo de la cáscara que era la casa tibia y afuera la nieve que cada vez los asfixiaba más y que tenían miedo de salir de ese cascarón, ¿no es cierto? Sí, Raúl, te escuchamos. Bueno, no, el cuento me pareció excelente. Lo que estaba escuchando recién de Alicia, sabía que Houston la había filmado a poco de morir, antes de morir. Sí. Lo que no sabía es que la había querido filmar siempre, porque no parece una historia de una película de Houston, ¿no? O sea, toda es como muy densa, muy liviana en el arranque, digamos, ¿no? Lleva casi toda la película hablando nimiedades la gente, ¿no? Más allá de que me trae algunas novedades que yo desconocía, la importancia de ese teatro de blancos pintados de negros, de ópera inglesa que menciona el Freddy, el borracho, en algún momento, y se indigna porque todos lo desprecian como una ópera menor porque está cantada por negros o por gente que se disfraza de negro. Y yo eso no conocía que había sido tan importante, ¿no? Sabía que en Estados Unidos, pero no que había llegado tan lejos. Parece casi toda la película como hecha nada más que, toda la película, todo el inicio de la película nada más que para justificar el último pedazo de película, que es más o menos lo realmente importante, ¿no? Que arranca en el tema de la canción y la mujer en la escalera, que yo es como que la película empezara ahí, de cierto modo, ¿no? A mí me parece, qué sé yo. Sí. Y no hay como un gran conflicto y una definición así que es lo habitual en este tipo de películas, digamos, ¿no? De todos modos, también todo ese arranque, toda esa prácticamente, no sé, el 70% de la película, el 80% de la película, es como una premonición de lo que va a ocurrir al final con el tema de los muertos, porque hay como toda una nostalgia del tiempo que pasó, de cantores que había antes, del tipo de vida que llevaba esa sociedad, esa gente mayor que recuerda con nostalgia viejas historias, como preparándose para morir, como preparándose para decir que aquello era maravilloso y se nos viene la muerte en cualquier momento.
Y en el final, la aparición del muerto del exnovio de la mujer, del novio de Greta, parecía como una reflexión de Joyce, o de la película también, sobre cómo siguen los muertos vivos aún muertos dentro de nosotros, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras costumbres, aparecen en nuestros recuerdos, ¿no? O sea, qué tan muertos están los muertos cuando desaparecen de la faz de la tierra, ¿no? Enfoca el cementerio, ¿no? Es como que hay cierta presencia de los muertos entre nosotros en fotos, en recuerdos, en lugares, en situaciones vividas y demás, ¿no? Eso creo que sí lo muestra el final de la película muy claramente, ¿no? Eso me impactó, más allá de que haya sido un poco denso el arranque, ¿no? Pero bueno, nada más. Gracias, Raúl. Muy lúcida muy lúcidas todas las interpretaciones, todos los comentarios. Realmente creo que nos enriquecemos muchísimo. No quiero insistir en esto porque ya es una obviedad. Es muy bueno lo que decís de la presencia permanente de la muerte en toda clase de referencias. Y me interesó mucho lo que dijiste de que los comentarios que parecen fútiles, parecen tontos, nimios, cada comentario parece que remite, como dijiste, de los artistas de la época, de las puestas de las óperas con negros, todo remite a prejuicios y a temas candentes en la Irlanda de la época, de principios del siglo XX, que parecen todas pavadas, pero que están llenas de intertextualidad, llenas, plagadas de intertextualidad. Incluso cuando habla del río, la importancia del río que tenía para él como recuerdo de la infancia, el puente, donde se veía un caballo blanco, se debería ver un caballo blanco, que tenía una significación. Todo habría que hacer un estudio aparte de todas las intertextualidades de los comentarios que parecen pavotes, pero que no lo son. Todos tienen una intertextualidad detrás. Todos, cada una de las cuestiones que comenta. ¿No es cierto? Es muy bueno. ¿Alguien más, gente, quiere dar alguna opinión? Estoy mirando. Muy buenas todas las opiniones, muy adecuadas. Bueno, quedé chocha con todas las diversas lecturas porque vemos que hay muchas maneras distintas de leer lo literario, de leer lo cinematográfico y de leer la realidad, porque son maneras de la realidad que construimos en nuestra mente, ¿no? Si les parece, yo preparé un corto, algunos mejores, otros peores dentro de los que elegí en cuanto a la calidad cinematográfica, con un cuento que sí vale la pena. Si les parece, ahora arrancamos con uno de ellos, el cuento y su interpretación cinematográfica, ¿sí? Esperen que comparto pantalla. Sol, ¿me podés dar el anfitrión, por favor? No sé si Sol está a la escucha. Sol, ¿me podés dar el anfitrión para compartir pantalla? Solcito, ¿estás ahí? Esperen que le voy a mandar un mensajito. Porque capaz que como está de vacaciones se fue. Deme un minuto que le pongo que me dé para poder compartir pantalla. A ver si le llega ahí el mensaje, a ver si lo ve. Sol, ¿estás por ahí? Porque a lo mejor se fue del ámbito. A ver, todavía no lo leyó. Si no me da el anfitrión no puedo compartir pantalla. Si no me da la habilitación para usar, la llamo. Ahí la estoy llamando a ver si con eso acelero el proceso.
Hola Esther, ¿qué pasó? Hola, Sol, ¿me darías el anfitrión, por favor, para poder compartir pantalla? Ahí está. A ver. Gracias, gracias. Ahí está, perdón. Sí, gracias. No sé si todos están viendo, esperen que ahora voy. ¿Les parece El corazón del ator? De Edgar Allan Poe. A ver, ahora, ustedes díganme si lo ven. ¿Lo ven en la pantalla al corazón del ator? ¿Lo están viendo? Todavía no. No, listo. Ahí voy de nuevo. Voy de nuevo, esperen. Ah, porque acá, esperen un cachito. Voy de nuevo, ¿sí? A ver si me lo permite. A ver, voy de nuevo. ¿Lo ven ahí? Ahora sí Sí, se ve. bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ponerlo. El corazón del ator, que creo que todos lo conocen, pero que es digno de ser releído. El corazón del ator. Conocen a Edgar Allan Poe, mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, el creador del cuento de suspenso, el cuento policial, el cuento de enigma, admirado por Borges, por su traductor. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta haberlo tendido en su cama, ¿eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana,
apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguía empujando suavemente. Había hasta pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví ni un solo músculo. Y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par. Yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor
estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso, sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien, Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Le mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran así de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales lo habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y decía que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos.
pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba, ¿y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! No, claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Y la traducción es de Julio Cortázar. Escucho las observaciones. Creo que el mayor logro está en que una película hecha con dibujos animados haya usado los recursos cinematográficos del blanco y del negro y de los ángulos como para traducir la intensidad del cuento. A ver, escucho ahora sus voces, no quiero quitarles toda la interpretación. ¿Alguno que levante la mano? Si no, si quieren hablo yo, lo que me parece como valioso de esto, ¿no? Alicia, ¿querés hablar? Dale, date la voz, Alicia. Estás apagada. A ver si lográs conectarte el audio. Ahí. No, yo quería hacer una observación, me encantó lo que vi, pero el hecho de tener que estar leyendo los subtítulos llevaría a poder verla otra vez sin tener que leer los subtítulos, porque se pierde mucho, sobre todo cuando es tan imagen sobre imagen sobre imagen, pero se creó un clima divino. Pero ya digo, yo tendría que verlo otra vez sin leer los subtítulos, sin tener que estar prestando atención a los subtítulos. De todas maneras, yo se los adjunté al grupo de Face y al grupo de WhatsApp, o sea que usted puede leer el cuento y verlo todas las veces que quieran. Y ya preparé el de la semana que viene de otro autor que me parece muy valioso, Saki, que con el cuento La ventana abierta, que también les adjunté el video, ¿sí? Y tengo otro preparado para la última semana. Pero no quise agregarles tanto porque si no lleno el Face y el WhatsApp de información y quiero ir graduándola.
Entonces, muy profusa, muy llenadora. digo, eso los mareo. Bueno, una de las cosas, yo que soy tan vorazmente lectora, iba leyendo que había algunas partes en los subtítulos, algunas partes se correspondían exactamente con el texto y otras eran innovaciones. Por ejemplo, decir que el viejo hombre, que el anciano, se había ido en el día anterior y que tardaría 2 semanas en volver. Pero básicamente repite los núcleos centrales del cuento, solamente, con muy pocas palabras. A mí lo que me pareció valioso de este video, primero la originalidad de hacerlo, porque yo he visto muchos de estos, hechos por personas, por seres humanos, y que no lograban tanta expresividad como esta hecha por dibujitos animados. Imagínense que miro varios antes de elegir cuál voy a poner. Y además, cuál es la procedencia de ese corto, ¿sí? Y que además lo pueda conseguir. Lo que me llamó la atención es cómo los dibujitos animados estaban hechos en función de una cámara cinematográfica, con el ojo del director. Porque fíjense que no mostraban, no había vistas generales, ¿sí? Sino solo una vez un primer plano de la cara del viejo. Nunca la del protagonista, la del loco, sino solo se veía la sombra amenazante del loco, ¿sí? Y el juego con los claroscuros, con los negros, los grises y los blancos, que me parecieron que eran más sugerentes que explícitos, y que esa sugerencia tiene que ver con un cuento de espanto, con un cuento de terror, como lo es este. Esta sugerencia hecha a través de las sombras, de las oscuridades. Fíjense que en lugar de mostrar el ojo, mostraban el interior del ojo, como una dendrita de un nervio, ¿sí? De un nervio del ser humano, en lugar de mostrar el ojo cuando hablaba del ojo, o hacía un juego de luces y sombras con interconexiones nerviosas para mostrar lo que le producía el ojo y lo que era ese ojo ciego, ese ojo blanquecino. Usaba ese recurso. Me pareció muy creativo de parte de los hacedores de esos dibujos animados, ¿sí? Cómo sugerir más que mostrar, ¿sí? Incorporó que cae, la tetera que se rompe, como el momento que no aparece en el cuento, como el momento crítico de como una epifanía, como dijimos antes, o un insight, dicho en términos psicológicos, de da cuenta o que él escucha el latido cada vez más intenso del corazón, representado por la jarra que cae y por el agua caliente que se derrama sobre el lugar donde estaba oculto el cuerpo. Bueno, como ya son las 12, quedamos para la semana que viene, que vemos la película de Tarkovsky, que es breve, está doblada, tiene 26 minutos creo, y está el cuento, ahí me volvió, porque a las 12 en punto me explicó Sol que como está programado para 2 horas me corta y me va a volver. Estamos rápidamente en que vemos la película y el cuento de Tarkovsky, por favor. Bueno, el cuento no es de Tarkovsky, la película es de Tarkovsky y el cuento. Y si tienen más ideas, por favor, me las hacen saber por el WhatsApp, que yo me volvió a cortar. Ya estoy de nuevo aquí. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la película? La película se llama... mataron, alguno que me la recuerde, por favor. Era Los Asesinos. Los Asesinos. O Asesinos. Y está el cuento también.
Y yo les voy a agregar información sobre el cuento y la película, ¿sí? Y está puesto en el Face y en el WhatsApp ya desde hace más de 2 semanas. Y por favor, los saludos, me va a volver a cortar. Y si tienen alguna idea más, me la comunican. Yo lo despido hasta el próximo. Chao. Nos vemos.